En los años 30 a 50, México vivió su edad de oro del cine, pero su brillo escondía cicatrices. Una cámara, un guión, una mujer obligada a sonreír, polvo sobre la piel, silencio en la boca, un contrato sin tinta. Lo llamaron cine, lo llamaron oro, pero era obediencia, vestida de terciopelo. Podía llorar, podía besar, podía morir, mientras se mantuviera suave, mientras se mantuviera callada. Podía interpretar a una diosa, pero nunca ser una. Podía amar en pantalla, pero nunca elegir a quién. Podía ascender, pero nunca hablar, decir número y desaparecer, negarse y ser borrada, sin pelea, sin escena, solo un nombre tachado en silencio. La cámara seguía rodando, incluso cuando se rompía, incluso cuando sangraba, incluso cuando temblaba, y aún así lo llamaban glamour. Pero era sacrificio, con perfume, control, con luces suaves, dolor, con aplausos. Esto no es nostalgia, es prueba. Esto no es historia, es advertencia. No fueron olvidadas, fueron borradas, y ahora las nombramos. Una línea a la vez, una verdad a la vez. Si sigues aquí, no mires a otro lado, no te vayas, no finjas que no lo sentiste. Suscríbete, no por vistas, por memoria. Pero lo hizo, y ahora ellas también. Un reflector, un silencio, una mujer que no bajó la mirada, no tembló, no pidió permiso, no esperó su turno. Habló. Leticia Palma tenía el fuego, tenía la mirada, tenía la pantalla en sus manos, tenía lo que ellos querían, y se negó a pagar el precio. Dijo nombres: Jorge Negrete, Anda, La Máquina, El Silencio, el trato detrás de escena. Señaló, expuso, dijo demasiado, demasiado pronto. No la castigaron, la borraron. Sin cartas, sin peleas, sin explicaciones. Una semana estaba en todas partes. La siguiente era un susurro. Sin más guiones, sin más estrenos, sin más preguntas. No la arruinaron, la eliminaron, porque rompió la regla más vieja. Nunca hables mientras las luces siguen encendidas. Leticia Palma no fue un escándalo. Fue un mensaje, una advertencia escrita en silencio. No cayó. La empujaron. No se apagó. La apagaron. Decimos su nombre porque ellos no lo harán. La recordamos porque ellos quisieron borrarla. Esto no es ruido, es justicia. Fue la primera que intentaron enterrar. Ahora la traemos de vuelta. Una habitación quieta, un suspiro pesado, una mujer que nunca alzó la voz. Elda Peralta nunca gritó, nunca se rebeló, nunca luchó en público, se quedó, soportó, desapareció despacio, sin escándalo, sin drama, solo ausencia. No acusó, no explicó, no habló. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía qué le ocurría a quienes se atrevían. Aprendió las reglas, antes que muchas, más pronto de lo que debía. Vio puertas cerrarse para otras, y mantuvo la suya apenas entreabierta, lo suficiente para sobrevivir, nunca lo suficiente para ser libre. No dijo nada, y durante años lo llamaron profesionalismo. Decían que era serena, madura, elegante, pero el silencio no es elegancia cuando es obligado, y la gracia no significa que no tuvieras miedo. Elda Peralta no fue olvidada. Se desvaneció para protegerse, y eso fue lo más cruel. Nadie la advirtió, nadie la sostuvo. Solo la vieron irse, sin hacer ruido. No perdió la fama, la entregó, no por paz, sino por seguridad. Decimos su nombre ahora porque ella no pudo. La recordamos porque nunca le dejaron contar su historia. Este es el costo de quedarse callada en un mundo hecho para callarte. Ahora la traemos de vuelta. Un cuerpo en movimiento. Una mujer que no pedía permiso para existir. Un ritmo que no podían controlar, así que lo vendieron. Ninón Sevilla era más que una estrella. Era una fuerza, un huracán con caderas y fuego. Bailaba como si fuera a sobrevivir. Miraba como si supiera el secreto de cada caída. Y eso fue lo que tomaron.
Eso fue lo que convirtieron en espectáculo. Se volvió una fantasía, un cartel, un cuerpo en cámara lenta en cada pantalla. La rumbera, la pecadora, el deseo envuelto en melodía. La querían visible, pero muda. La querían salvaje, pero en venta. Se movía como una diosa. Pero la vestían como tentación. Ardía con poder. Pero lo rebautizaron como provocación. No actuaba. Sobrevivía. No seducía a la cámara. La soportaba. Y aún así lo llamaron glamour. Lo llamaron fama. Lo llamaron éxito. Pero era hambre. Era cansancio. Era control envuelto en coreografía. No la respetaron. La reempaquetaron. No la celebraron. La vendieron. Y en el silencio entre tomas, se fue. No de la fama, sino de sí misma. Decimos su nombre ahora no por lo que hicieron de ella, sino por lo que cargó sin guión. Ninón Sevilla nunca fue solo una bailarina. Fue rebeldía en movimiento. Y aún así intentaron filmarla hasta que se callara. Ahora la traemos de vuelta. Sonreía, brillaba. Se movía como si la música fuera suya. Pero no lo era. Meche Barba era el ritmo. Pero no la autora. Le dieron papeles. Pero no libertad. Le dieron fama. Pero no protección. Bailaba. Y el mundo lo llamó arte. Pero detrás del movimiento había presión. Detrás del glamour, una amenaza. Detrás de cada vestuario, un silencio no elegido. Interpretó la alegría. Pero aprendió el miedo. Interpretó la seducción. Pero nunca el consentimiento. La cámara adoraba su cuerpo. Pero nunca pidió su voz. Y cuando se resistió, aunque fuera una vez, la llamaron difícil, fría, problemática. La castigaron por tener límites. La castigaron por recordar que era persona. Su talento nunca fue el problema. Su voz sí lo fue. Así que la bajaron. Escena tras escena. Año tras año. Hasta que solo quedó el baile. Solo la sonrisa. Solo la versión que podían controlar. Meche Barba no fue débil. Fue borrada en cámara lenta. Decimos su nombre ahora no por los papeles que interpretó, sino por el silencio que le obligaron a actuar. Esto es lo que pasa cuando el mundo ama tu cuerpo, pero no tu voz. Ahora la traemos de vuelta. No todas desaparecieron. Algunas se quedaron. Algunas aprendieron a doblarse sin romperse. Silvia Pinal leyó la sala. Leyó las reglas. Leyó a los hombres mejor que ellos a ella. No resistió el juego. Lo dominó. Sonrió. Jugó a la inocente. Jugó a la astuta. Trabajó. Más que todas. Más que muchos. Se mantuvo en pantalla. Se mantuvo firme. Se mantuvo viva en un mundo hecho para aplastarte. Pero ese poder tenía precio. No decía que no. Negociaba. No desapareció. Se adaptó. Y adaptarse también era callar. A veces, adaptarse también era ceder. Por momentos, significaba perder batallas para ganar el control. Le dieron papeles, pero los hizo suyos. Les dio lo que querían, hasta que pudo hacer lo que ella quería. Ellos creían usarla, pero ella estaba 3 pasos adelante. Silvia Pinal nunca fue borrada, pero nunca olvidó lo que costaba quedarse. Ella fue la que aprendió a quedarse. Y quedarse no significa que no te cortaron. Significa que aprendiste a sangrar sin que nadie lo notara. Decimos su nombre no porque cayó, sino porque sobrevivió donde otras no pudieron. Ahora la traemos de vuelta. Ella llegó primero, antes de las leyendas, antes de que la industria tuviera nombre. Dolores del Río fue la primera luz de México, la primera obsesión de Hollywood. Su rostro cruzó océanos, su voz cruzó fronteras, su silencio llenaba salas, pero la belleza no bastaba. La amaban, pero no como mujer, solo como forma, como símbolo, como silencio. La querían exótica, elegante, vacía. Sonrió para la cámara, pero no para los hombres que creían ser dueños del cine. Rechazó papeles, rechazó manos, se protegió. Y Hollywood la dejó ir. No lucharon por ella, la reemplazaron. Volvió a México. Pero nada había cambiado. Aquí también la querían como imagen, no como alma.
Le ofrecieron sombras de lo que fue y lo llamaron homenaje. Pero Dolores del Río nunca suplicó. Hizo arte, guardó silencio, llevó la gracia como una navaja. No fue borrada, se retiró. Pero retirarse no significa que no intentaron callarla. Querían silencio. Ella les dio quietud en sus propios términos. Decimos su nombre porque ella nunca gritó. La recordamos porque eligió la dignidad sobre el reflector. Esto no es una caída, es un exilio. Ahora la traemos de vuelta. No obedecía, no explicaba, no bajaba la voz. María Félix no fue moldeada, moldeó todo a su alrededor. Los productores le temían, los escritores la evitaban. Los hombres la miraban como fuego lo suficientemente cerca para admirarla, demasiado cerca para sobrevivir. Nunca pidió, exigía, nunca audicionó. Llegaba, hablaba como reina, miraba como cuchillo, caminaba como si el suelo le debiera algo. Le ofrecían reglas, se reía, le ofrecían guiones, los reescribía con la mirada. La llamaban arrogante, ella lo llamaba claridad, le decían fría. Ella decía precisa, y cuando pedían dulzura, les dio acero. María Félix no fue creada por la industria, existió a pesar de ella. Perdió papeles, ganó mito, pagó el precio, y lo duplicó en poder. No fue borrada, era demasiado ruidosa para eso. Pero hacer ruido también significaba soledad, no se dobló. Así que la dejaron fuera de todo círculo que no podían controlar. No se apagó, se volvió leyenda. Decimos su nombre no porque cayó, sino porque permaneció más tiempo que nadie. María Félix fue la tormenta que nunca pudieron domar. Ahora la traemos de vuelta, un huracán en tacones, un ritmo que hablaba más fuerte que las palabras, un cuerpo hecho para la música y usado para vender. Amalia Aguilar encendía la pantalla y el sistema cobraba por el fuego. Era trueno cubano, espectáculo mexicano, deseo latino envuelto en movimiento. Le dieron ritmo, pero le quitaron la voz. Le dieron luces, pero escondieron el costo. Ella sonreía, ellos grababan, ella bailaba, ellos vendían. Nunca preguntaron qué sentía, solo cómo se veía cuando se movía. Se volvió un símbolo, pero nunca una persona. Y un día se fue. Sin escándalo, sin rabia, solo cansancio. Eligió el silencio en lugar del show. Eligió ser ella en lugar del escenario. Amalia Aguilar no cayó, se detuvo, vio el sistema como era y se alejó antes de que terminara lo que siempre termina. No fue borrada, se escapó. Decimos su nombre porque eligió no ser propiedad. La recordamos porque se negó a seguir bailando cuando la música ya no era suya. Ahora la traemos de vuelta. Ella fue la primera, antes de las leyendas, antes de los créditos, antes de que México tuviera pantalla propia. Lupita Tovar ya estaba ahí cuando el cine no tenía voz. Y aún así, ella habló. Protagonizó Drácula, la versión en español, la que nadie menciona, la que se filmó en el mismo set cuando los americanos se iban. Hizo historia cuando nadie miraba. Y la dejaron ir sin un solo gracias. No fracasó, no se apagó. La descartaron. Demasiado pronto. Demasiado extranjera. Demasiado valiente. Se casó con un productor. Y aún así no fue suficiente para proteger su carrera. Le dieron otro título esposa. Y le quitaron el que se ganó actriz. No se quejó. Guardó silencio. Pero el silencio no es lo mismo que la paz. Vio a otras subir por el camino que ella abrió, y su nombre desapareció de los créditos como si nunca hubiera estado ahí. Lupita Tovar fue cimiento, no nota al pie, un comienzo, no una historia lateral. Decimos su nombre porque ella hizo espacio para todas las demás, y nunca pudo ocuparlo. Ahora la traemos de vuelta. No toda negativa es gritada, algunas se susurran a lo largo de toda una vida. Elsa Aguirre nunca maldijo al sistema, simplemente nunca lo dejó poseerla. Interpretó el papel y luego se apartó, antes de que la devoraran. Le ofrecieron más, pero sin respeto. Le dieron guiones,
pero llenos de condiciones. No gritó, rechazó, no peleó, eligió. La llamaron distante. Ella lo llamó límites. La llamaron orgullosa. Ella lo llamó dignidad. Caminó por el cine como una mujer que sabía exactamente lo que no iba a entregar. Nunca la borraron, pero nunca le permitieron subir más allá del techo que se negó a arrastrarse para cruzar. Dejó pasar papeles, pero nunca se traicionó a sí misma. Rechazó exposición y conservó su integridad. No fue la más ruidosa, no fue la más brillante, pero Elsa Aguirre salió con su nombre intacto. Y en ese mundo eso fue una revolución. Decimos su nombre porque no se rompió. La recordamos porque no se vendió. Ahora la traemos de vuelta. No había firmas, no cláusulas, no pruebas. Pero todas sabían cuál era el trato real. No solo audicionabas, aceptabas quedarte callada. No solo conseguías el papel, lo pagabas con una moneda que nunca aparecía escrita. No siempre se decía, pero siempre estaba ahí. Una mirada, un año, una línea demasiado cerca para ser casualidad. Nunca forzaban, insinuaban, y la insinuación bastaba. Aprendías rápido, o te ibas rápido. Te daban el reflector, pero bajaban tu voz. Te entregaban el éxito envuelto en condiciones que no podías nombrar. Y si no aceptabas, desaparecías. Sin ruido, sin aviso, sin legado. No era abuso. Era política, no era escándalo, era estructura. Esto no es una historia, era el aire que se respiraba. Cada mujer en cada estudio conocía el precio, y aún así se quedaron, lucharon, lo cargaron para dejarnos algo que recordar. Lo decimos ahora porque ellas no pudieron. Decimos lo que estaba escrito entre los contratos. Ahora lo sacamos a la luz. No te amenazaban, no gritaban, no lo necesitaban, porque siempre había alguien detrás de ti. En Churubusco, si decías no, la siguiente ya estaba lista. Decías que no, y le sonreían a la siguiente. Dudabas y seguían adelante sin pausa. No estabas protegida, no eras especial, no estabas a salvo, eras reemplazable. Siempre había otra belleza, otro sueño, otro silencio que podían moldear. No te despedían, te desvanecías. Una negativa y el papel desaparecía. No por odio, por conveniencia. No era personal, era negocio. Eso se decían. Y así dormían tranquilos. A la cámara no le importa quién está enfrente. El cartel no recuerda quién casi fue elegida. Y el público solo ve quién sobrevivió al silencio. Crearon un sistema donde el miedo parecía profesionalismo, donde desaparecer parecía elección. Lo decimos ahora porque por cada mujer que nombramos, hay 10 más que estaban listas para reemplazarla. Y esa es la violencia que nadie filmó. Ahora las recordamos a todas. Ellas no escribieron el guión, solo lo siguieron. No construyeron el escenario, solo lo pisaron. El juego ya estaba en marcha cuando llegaron. Las reglas ya existían antes de que tuvieran nombre. Sonríe, obedece. Calla, así se gana, o al menos así no desapareces. Ellas no inventaron el sistema, nacieron dentro de él. Les dijeron que agradecieran, que fueran bellas, que aguantaran. No pedían poder, solo espacio. No exigían aplausos, solo seguridad. Y aún así era demasiado, porque el juego nunca fue hecho para servirles, solo para usarlas. Y cuando jugaban bien, las elogiaban. Cuando jugaban con honestidad, las castigaban. Cada elección era una trampa, cada paso un riesgo. No era actuación, era supervivencia. No era carrera, era negociación. No era sueño, era deuda. Lo decimos ahora no para culpar a quienes jugaron, sino para exponer quién escribió las reglas. No perdieron, nunca estuvieron hechas para ganar. Ahora lo decimos claro. Este no era su juego. No fueron solo actrices, fueron memoria, movimiento, resistencia. No solo entretuvieron, soportaron. No solo interpretaron papeles, sobrevivieron a ellos, y al hacerlo nos dejaron más que ciento. Dejaron planos, pistas,
heridas que aún hablan, una mirada que escondía verdad, una sonrisa que significaba rendición, una línea dicha con la respiración contenida. Estas mujeres no fueron solo historias, fueron evidencia, prueba de que el silencio no es consentimiento, de que la elegancia puede ser armadura, de que sobrevivir a veces es el grito más fuerte. No siempre lo vimos, pero siempre estuvo ahí, en sus ojos, en las pausas, en la fuerza que tomaba volver a presentarse cuando el mundo nunca las protegió. No fueron solo estrellas, fueron señales, advertencias, mapas, espejos. Y ahora son memoria que muerde de vuelta. Lo decimos ahora porque nos lo dejaron. Nos dieron más de lo que supimos recibir. Ahora se lo devolvemos. Fueron vistas, pero nunca escuchadas. Citadas, pero nunca preguntadas. Admiradas, pero nunca comprendidas. Sus rostros quedaron, pero sus historias fueron cortadas, editadas, interrumpidas, silenciadas incluso después del aplauso. Conocemos sus nombres, pero no su verdad. No sus pensamientos cuando se apagaban las luces. No su silencio después de decir corte. Vimos las escenas, pero no el dolor. Aplaudimos la belleza, pero ignoramos la advertencia. Sus historias no fueron escritas, fueron robadas, susurradas, enterradas, y nosotros nunca las buscamos. Se fueron, pero nunca terminaron de hablar. Están en los archivos, pero no en la historia. Dejaron huellas, pero no bastan. Y ahora volvemos, no para idolatrarlas, para escucharlas, no para reescribir, para recuperar. Aún nos falta escucharlas, pero ahora estamos listos. Lo llamaron fama, pero era silencio. Lo llamaron glamour, pero era control. Lo llamaron poder, pero era una correa con brillo dorado. Las llamaron estrellas, pero eran sobrevivientes. Fueron vendidas, moldeadas, silenciadas, reemplazadas, y aún así se presentaron. Aún así lo dieron todo, incluso cosas que nunca debieron entregar. Vimos las películas, pero no el dolor. Aplaudimos la elegancia, pero no vimos el precio. Olvidamos, o tal vez nunca supimos. Pero ahora sí. Esta es la verdad debajo del brillo. Este es el precio que nunca apareció en los créditos. Esta es la deuda que la industria nunca pagó. Y ahora la pagamos nosotros, nombrándolas, honrándolas, no dejando que vuelvan a ser olvidadas. Nos dieron historias, pero perdieron las suyas. Ahora se las devolvemos. Esta vez lo decimos todo.